President of Costa Rica, President Carlos Alvarado Quesada, a real leader when it comes to conservation. Ese es Carlos Alvarado el 22 de septiembre del 2019. El presidente participó ese domingo en un encuentro de muy alto nivel en Nueva York. This is an image that NASA released a couple of weeks ago. No, primero que todo, esa imagen no la compartió la NASA. Después iremos a eso. La imagen muestra fuegos detectados por satélite en Centroamérica y México. Pero veamos otra de sus afirmaciones. You can see, if you know Costa Rica, just beside Panama on the canal, Costa Rica is over there. Basically no fires. Ojo a la afirmación. Básicamente no hay fuegos. El problema es que esa es una aseveración pero muy difícil de sostener. Y ciertamente, si nos apoyamos en esa imagen, nos vamos a caer. Esta es la imagen que el gobierno compartió con varios medios. Aquí está el presidente compartiéndola en redes sociales. Aquí está mostrándole la imagen a Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Parece una imagen muy elocuente, pero en realidad es una imagen problemática. ¿Quieres saber por qué? Ojalá que sí, porque vamos a hablar mucho de esta foto y de cómo el gobierno indujo a error con el uso de información científica. El presidente Alvarado presentó la imagen de incendios en Mesoamérica en un foro ambiental titulado Asegurando Nuestro Futuro. Ese encuentro sucedió en el marco de la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Efectivamente, parece que Costa Rica está libre de incendios. Acerquémonos a esa información con 3 preguntas. ¿De dónde salió la imagen? ¿Cuándo se capturó la imagen? ¿Y qué nos dice esa imagen? Primero, ¿de dónde salió la imagen? ¿De verdad la publicó la NASA? This is an image that NASA released a couple of weeks ago. La afirmación es falsa. Guarda cierta cercanía con la verdad porque sí se usó una herramienta en línea de la NASA para capturar la imagen. La herramienta usa información de satélite. Cualquiera, incluso usted o yo, podemos generar una foto de estas metiéndonos ahora mismo en internet. ¿Cómo terminó Carlos Alvarado con esta foto proyectada en pantalla completa? Al presidente se la dio el ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez. Él nos dijo que la foto fue tomada por un contacto suyo. Él es Edward Müller, que es un científico, ambientalista y fundador de la Universidad para la Cooperación Internacional. Hay que recalcar que Müller no es especialista en este tipo de temas. De hecho, él usó una forma extraña para componer la imagen. Según nos contó, sí usó la herramienta de la NASA, pero no hizo una captura de toda Mesoamérica. Nos dijo que hizo acercamientos a pequeñas zonas de territorio, tomó capturas de pantalla y después las unió en Photoshop. Confirmamos con varios científicos de que esta no es una forma adecuada de sacar datos en este sitio. Ok, entonces ya sabemos que la imagen no fue publicada por la NASA, sino que fue capturada por una persona particular. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuándo se capturó la imagen? Aquí parece que hubo una confusión. El ministro Rodríguez dice que él tenía entendido que era un resumen de la temporada de incendios del 2019. Toda la temporada. El autor de la imagen nos dijo que no, que solo correspondía a un momento de abril del 2019. Así consta en una publicación que Müller había hecho en Twitter en aquel momento. ¿Por qué es importante saber que solo correspondió a un momento en abril? Esta es la imagen que compartió el gobierno. ¿Qué pasa si vemos una imagen de enero? Esta es la imagen de febrero y esta la de marzo. No se vería tan impresionante en pantalla grande. La interpretación que el presidente Alvarado hizo no es correcta. Este es Arturo Sánchez Azofeifa. Él es doctor en ciencias ambientales y especialista en percepción remota en zonas tropicales y monitoreo ambiental. Es decir, es experto en este tema. Entonces nosotros hicimos una verificación desde enero hasta el día de la presentación y no podemos verificar que hubiera un día en el cual el país no tuviera fueros forestales. De ahí que entonces la misma base de datos confirma que la aseveración no fue correcta. La última pregunta es más complicada. ¿Qué nos dice la imagen? O tal vez una mejor. ¿Qué no nos dice? Conversamos con varias personas que se dedican al estudio de imágenes satelitales. Todas coinciden en una cosa. Este tipo de fotos no suelen usarse para hacer comparaciones entre países, como la que hizo el presidente Alvarado. ¿Por qué? Bueno, estas fotos pueden verse alteradas por nubosidad,
Puede que los satélites simplemente no puedan detectar los incendios porque las nubes le tapan la vista, pero también por el tipo de terrenos, la resolución del satélite, etc. Segundo, no todos los fuegos son iguales. El gobierno publicó esta imagen en medio de la consternación mundial por los incendios del Amazonas. Una imagen de estas induce a pensar que lo que estamos viendo en la pantalla son bosques quemados. Claro, un país en América Central que puede tener más fuegos, sobre todo Guatemala, Honduras, donde existen procesos agrícolas que requieren del fuego para la producción. Pero en bosques secos tropicales, Costa Rica es una de las regiones con mayor fuegos. Es decir, Costa Rica parece liderar en incidencia de fuegos forestales en bosques secos. Ojo, porque Arturo Sánchez nos advierte que esos son datos muy preliminares de una investigación propia que está en proceso de revisión. No fue solo el presidente Alvarado quien compartió la imagen en septiembre. El Ministerio de Ambiente ya había compartido esa foto semanas antes. La foto salió publicada en El Observador, La Nación y en el Tico Times. En todos los casos, el ministro destacaba el buen papel del país en la prevención de incendios forestales. Este buen papel puede ser cierto o falso. De hecho, tanto el encargado de gestión de fuegos en el SINAC como un experto de la UCR nos indicaron que Costa Rica sí tiene mejor monitoreo, mejor prevención, mejor atención de este tipo de fuegos que el resto de Centroamérica. Entonces, tenemos indicios de que el fondo de la afirmación podría ser verdadera. ¿Por qué seguimos de necios con este asunto de la foto? Bueno, porque el gobierno está promoviendo un contexto falso. Está usando una imagen de un momento particular como prueba de una situación general. Está diciendo que es una imagen de la NASA cuando en realidad fue capturada por una persona que no es un especialista y con métodos que no son el estándar científico. Está diciendo que es una foto de la temporada seca cuando solamente corresponde a abril. Todos estos hallazgos se los presentamos al ministro Carlos Manuel Rodríguez. Nos dijo que el gobierno nunca informó que aquella fuera información oficial. Nadie está diciendo que es oficial, nadie está diciendo que es totalmente veraz, nadie está diciendo que esta es la línea base. El ministro concedió que tal vez la información no sea precisa desde el punto de vista técnico. Sin embargo, afirmó que sí refleja la realidad de que el país hace un buen manejo de incendios. Nosotros no estamos diciendo que es ni oficial ni es 100% veraz, sino que es consistente con la información que tenemos en Costa Rica y con la información que se genera en Centroamérica, que es el hecho que en Costa Rica se genera menos fuegos que en el resto de la región. Por último, el ministro afirmó que su intención nunca fue engañar. Don Carlos Manuel, ¿y no cree que el uso, digamos, de esa imagen en ese contexto pueda ser engañosa? No, porque no es engañosa, no estamos diciendo una mentira, no estamos diciendo una realidad que calza el 100 o el 90%, posiblemente que sí, pero te lo digo una vez más, es consistente con toda la otra información. Primero, déjame dejarte claro, no estamos utilizando la información con un sesgo para inducir al error o para mentir, ni mucho menos. ¿Por qué este tema es importante? Bueno, en primer lugar está lo obvio. Sea intencional o no, este es un tipo de desinformación. El presidente de la República divulgó una imagen sin verificarla. Ya comprobamos que en este caso se esparció entre las más altas esferas durante la Asamblea General de septiembre. El presidente dijo textualmente, en Costa Rica, en comparación con otros países de la región, básicamente no hay fuegos. En el 2019 se quemaron poco más de 50.000 hectáreas, unas 2.500 dentro de áreas silvestres protegidas. Lo dicho por el presidente no pega con un titular como este, publicado en enero de este año. Habitualmente se usa evidencia para entender la realidad. ¿Qué pasa cuando se busca evidencia a la medida para comprobar la que yo percibo que es la realidad? Doublecheck tuvo un antecedente similar con el gobierno el año pasado. Este gobierno ha insistido en repetir un mito con respecto a la cobertura boscosa de Costa Rica. El mito es que el país ha doblado su cobertura de bosques desde los 80. Se ha dicho que en esa época la cobertura de bosques llegó a ser de un 26% o incluso menos. La información más actualizada nos dice que eso es falso, que esa cobertura nunca se redujo a menos de 40%. Así lo han determinado investigaciones del propio Arturo Sánchez Azofeifa. A pesar de que habíamos corregido este dato en junio pasado, el presidente afirmó esto ante esa famosa Asamblea General en septiembre. Y que sí es posible revertir procesos de deforestación, donde pasamos de una cobertura forestal de un 20% en los años 80
a tener hoy más de un 50% de cobertura forestal. Entonces publicamos otra refutación. El presidente Carlos Alvarado compartió 2 datos falsos sobre economía ambiental costarricense. Las afirmaciones las hizo en 2 de los discursos que leyó ante las Naciones Unidas. El 2 de diciembre, durante la cumbre de cambio climático en España, el mandatario volvió a repetir el dato falso. En la década del 80, 20% de cobertura. Hoy logramos estar cerca de nuevo de 50% de cobertura. El gobierno insiste en apoyarse en un mapa viejo. Bueno, pues nosotros buscamos al autor de ese mapa. Nos pusimos en contacto con Steven Sater. ¿Quién es él? Él fue uno de los autores de la primera medición de la cobertura forestal en el país. De él es que tenemos ese dato de la cobertura del 26% de bosques para mediados de los 80. Este mismo científico, que ya está retirado por cierto, nos dijo que sus cálculos solo se limitaban a bosques primarios. Eso saca de la cuenta a una gran cantidad de bosque que había en aquella época. Sater también nos reconoció que Arturo Sánchez y sus colegas usaron los mejores datos disponibles hoy. También usaron mejores técnicas que las que él y un colega suyo tuvieron disponibles en los 80s. En fin, la conclusión lógica es que la última medición de Arturo Sánchez es confiable. Aún así, el gobierno insiste en repetir el mismo mito que ya ha sido refutado. Repitamos nada más para que quede claro, sí tenemos la cantidad de bosques que creemos tener, pero nunca perdimos tanto como pensamos. ¿Por qué recordamos esto y por qué insistimos tanto con la famosa imagen de los incendios? Bueno, estamos en una crisis climática. Hay gente que niega que esa crisis ha sido causada por la actividad humana. Esas personas suelen presentar evidencia imprecisa, alterada o escogida con pinzas para ajustarla a sus intereses. Le preguntamos al ministro si los gobiernos no deberían siempre presentar información científica y precisa para no caer en eso mismo y no minar su credibilidad. El ministro insistió en que la famosa imagen nunca se presentó como información oficial y que solo se usó para subrayar que el país estaba haciendo las cosas bien. Este parece el final de la historia, pero hay un giro adicional, así que téngame paciencia. Al comparar la imagen que presentó el presidente Alvarado en pantalla completa con la que nos ofreció el ministro, nos pareció que era distinta. En medios sí se había publicado la imagen de Edouard Müller. También fue la imagen que Alvarado le mostró a Macron, pero no es la misma que aparece en el Foro de Nueva York. Hay manchas de fuegos que no aparecen. Cuando le señalamos al ministro estas diferencias se mostró extrañado. Insistió en que era la misma imagen, aunque luego sí concedió que seguramente había ocurrido un error. Tratamos de preguntar en Casa Presidencial de dónde había salido esa imagen del foro. No tuvimos una respuesta oportuna. En este punto, sabemos que el presidente de la República presentó un mapa en el marco del foro más importante del mundo. Es un mapa que nadie parece saber de dónde salió.